Muy bien, bienvenido a mi canal, soy Elías Díaz, soy fotógrafo y estoy acá para enseñarte un poquito más o un poquito de fotografía. Cómo puedes mejorar tu fotografía tanto con un celular o con una cámara. Voy a tratar de que esta clase sea súper práctica y sencilla para que todos puedan captar y entender el mensaje. Y vamos a empezar por tres reglas básicas, tres reglas simples de fotografía que puedes aplicar en tu vida cotidiana si sos emprendedor, si te gusta viajar, te gusta hacer fotografía o si sos una persona que simplemente te gusta tirar buenas fotos con el celular. Esos tips te van a servir. Y si todavía no me seguís, te invito a que me sigas, que siga mi canal para aprender más de fotografía. Bien, para empezar a construir una fotografía, para empezar a crear algo nuevo, uno tiene que aprender a mirar y ordenar lo que está delante de tus ojos. Si vamos con el celular, lo puedes tomar en vertical o horizontal. Y lo mismo con la cámara, que te permite tomar en horizontal o vertical. ¿Sí? De las dos formas. Si aplicamos reglas básicas para tomar una buena fotografía, empezamos por una que es universal, que es la línea del horizonte. La línea del horizonte es lo que te va a dar orden en tu fotografía. Lo que vas a ver, se va a hacer que un árbol, una montaña, un edificio, una calle, se vea bien. Que tu cerebro no vea algo inclinado, algo fuera de lo normal, fuera del padrón. Entonces, regla número 1, que la línea del horizonte, si es fotografía de paisaje o de persona o de producto, que eso esté correcto, que eso esté recto, bien parado, bien horizontalmente recto. Ni hablar si se trata de un océano o un paisaje, que el horizonte esté torcido, habla muy mal de nuestra fotografía. Punto número 2 de las reglas que te voy a dejar, y no menos importante, es componer, que vos entiendas que componer algo, que armar algo, crear algo, tiene que ser en armonía con todas las cosas que están adentro de ese cuadro. Para eso te voy a traer algo muy importante. Acá tengo mi pizarra y te voy a mostrar algo que es súper práctico y simple. Una fotografía está construida más o menos así. Cuando miramos o leemos una fotografía, lo hacemos en el mismo sentido que de lectura. O sea, de izquierda a derecha, cruzado y baja, ¿sí? Entonces nuestros ojos recorren de esa manera una fotografía, para que entiendas, para que puedas empezar a ordenar todo lo que está dentro de ese cuadro. Vamos a borrar esto y te voy a explicar otra cosa. La fotografía se divide en 9 cuadros. Así más o menos se divide una fotografía para que entiendas. Y todo lo que ordenemos aquí adentro, ya sea una persona, un paisaje, debería estar, por una cuestión de armonía con todo. Si es una persona, vamos a hacer así, debería estar donde se unen estas líneas, ubicado, ¿sí? Que los ojos, el rostro de esa persona esté en este lugar. O si hay un árbol, por ejemplo, que esté ubicado en uno de los costados. Esto se llama la regla de los tercios. Tanto para cámara como celular aplica las mismas reglas. Entonces, si tenés una cámara o celular, estas reglas te van a servir. Y vamos por la tercera, que no menos importante, para que tu fotografía salga un poquito mejor. Y si todavía no me seguís, te invito a que me sigas, que siga mi canal para aprender más de fotografía. Bueno, y la tercera y no menos importante, yo diría que es la principal, es la que da origen a la fotografía, es la luz. Aprender a ver de dónde viene la luz. A la mañana o a la tardecita o al atardecer, siempre la luz es mejor para fotografía, ya sea de boda, de 15 años, de retratos o lo que sea. Por eso el atardecer es tan mágico, por eso el amanecer es tan mágico, porque la luz es la mejor. La luz es cálida, la luz es suave, siempre al amanecer o al atardecer. Si entendemos la luz de dónde viene, vamos a poder crear sombras. Por ejemplo, acá tengo mi pizarra, me hago sombra y oscurece, se va la luz, ¿sí? La luz que viene de esta luz, de este foco, es la que construye la forma, el contraste, todo eso. Entonces aprendemos
Tenemos que aprender a mirar de dónde viene la luz para poder tomar una buena fotografía. A la noche es complicado, justamente porque hay ausencia de luz. Entonces, 3 pasos fundamentales te di, ¿sí? La regla de los tercios, el horizonte y la luz. Aprendamos a mirar de dónde viene la luz y así construir la foto. Y en la siguiente clase vamos a ver los tipos de luz. Luz natural, luz artificial, luz de reflejo. Las diferentes luces para poder hacer una fotografía. Y si todavía no me seguís, te invito a que me sigas, que siga mi canal para aprender más de fotografía. Chau.